Bueno, entonces, a ver, vamos a un poquito repasar lo que hemos charlado en la anterior clase. A ver, señor Escobar, tenga la amabilidad de decirnos qué entendió por consistencia de datos. Don Abel Escobar. Hola. ¿No siempre? Señorita Araceli José Guarachi, por favor. Si está ahí, tenga la amabilidad de contestarnos. Señorita Guarachi, ¿tampoco? Señor Marcelo Aparicio, a ver, parece que como que estamos demasiado pasivos, nadie interviene, ¿no? ¿Aló? Señor Aparicio. Inge, buenos días. Bueno, no era usted, era Marcelo Aparicio, pero adelante, porque si no voy a ganar por walkover. Cuéntenos qué entiende por consistencia de datos. Está bien, Inge. Bueno, lo que vimos el día lunes de la consistencia de datos era la toma de diferentes datos que mediante una regresión lineal, si es que no había error sistemático, nos daba una línea sin quiebre, pero si nos daba una línea con un cierto quiebre, había un cierto error sistemático que se podía corregir mediante una cierta ecuación que era una relación entre las tangentes de las pendientes de ambas rectas de regresión. Bueno, muchas gracias, señor Aparicio. A ver, el tema entonces de la consistencia de datos fundamentalmente se refiere a cerciorarse si un determinado registro de una variable, en este caso hidrológica, ¿no? Tiene errores sistemáticos o no los tiene. En caso de existir errores sistemáticos, intentaremos corregir esos errores sistemáticos, ¿cierto? Uno de los métodos es el de la curvadora acumulada, que es el que mencionaba su compañero, ¿cierto? Bueno, a ver, don Daniel Uluri Mamani, cuéntenos qué entiende por la homogeneidad de los datos. Buen día, ingeniero. Hola, adelante. Homogeneidad de los datos, yo entiendo que es como que sigue un patrón o una línea o una tendencia de los datos. A ver, algo de ello tiene, es correcto. Sin embargo, el concepto fundamental, y que por favor eso les he dicho que en muchos textos no está claro, es más, confunden con consistencia, y eso es muy habitual. Les decía que la homogeneidad de los datos ciertamente tiene que ver con las tendencias, más que con las tendencias de los mismos valores, con las tendencias de los parámetros que caracterizan una serie. Vamos a discutir capaz que en una clase especial, ¿no? Pero ¿por qué los datos son homogéneos o no homogéneos? Fundamentalmente porque los datos pueden provenir de sistemas estacionarios o inestacionarios. Eso es lo fundamental. Y les comentaba que es importante porque
toda la hidrología clásica, el análisis estadístico probabilístico, pues ha sido desarrollado para sistemas estacionarios, aunque no los sistemas en la naturaleza no son estrictamente estacionarios, ¿no? Hay muy pocos que se pueden conceptualizar así. Sin embargo, para efectos prácticos del cálculo, nosotros asumimos que ciertos sistemas con una determinada variabilidad, pues aún podemos considerarlos como estacionarios y por lo tanto proveen datos homogéneos y por lo tanto podemos utilizar todos los conceptos de la hidrología, la estadística y probabilidad y teoría de probabilidades clásicos, ¿no? Entonces, eso. Esos dos conceptos son importantes y pues habíamos terminado la clase anterior justamente ensayando, digamos, justamente lo que decía su compañero, un poco viendo lo que era la técnica, la metodología de la curva doble acumulada. Y dado que este método es aún hasta el día de hoy el más utilizado, aunque después les voy a comentar otro del vector regional que se utiliza mucho en Bolivia porque hay un software que es muy cómodo, ¿no? Pero el concepto, y para eso estamos en estas clases de la parte teórica para afianzar conceptos, ¿no? Las cuestiones numéricas y otras cosas, pues las realizarán con el ingeniero Funes y también con el compañero Ronnie, ¿no? Entonces, hablábamos de esta curva doble acumulada y tal cual su compañero decía, la idea es que controlar esos pares de valores que, fíjense, son las acumuladas del PPA, el patrón de precipitación anual, contra los acumulados de los valores en la estación que estamos testando, ¿no? Entonces, se acordarán, y acá voy a pasarme a este grafiquito. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el concepto, y voy a repetir el procedimiento completito, por favor, tómenlo nota. En la anterior clase no he explicado con detalle el procedimiento y lo voy a hacer ahora. Hemos partido de que el concepto fundamental es que nos vamos a apoyar en la información regional. Lo que estoy poniendo en este grafiquito es una cuenca, porque siempre ya hemos dicho que nuestro análisis es en base a la definición de una cuenca, y lo que estoy poniendo con pequeñas cruces, tanto dentro como fuera de la cuenca, son estaciones pluviométricas, es decir, donde medimos la precipitación. Ya les he explicado que eso se mide de forma diaria normalmente, pero claro, cuando queremos valores mensuales o anuales, acumulamos esos valores, sumamos y listo. Tenemos registros mensuales, tenemos registros anuales, lo que fuese. Entonces, fíjense, esta es la idea. Tengo N estaciones y acá un poquito que en esta lámina estoy queriendo justamente mostrarles eso. N estaciones, ¿no? Y pues M años, M de mamá. En este caso, ¿qué tenemos? 30 años de datos, ¿no? Entonces, ese es el registro. En la anterior clase ya les había mostrado alguno en que había algunos vacíos. Vamos a hablar de ese tema, cómo se rellena. Vamos a partir de que tenemos información completa en todas las estaciones en este momento. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que quiero? En este momento, como les he dicho antes, el primer paso es, entre todos los registros que se encuentran en la región, pues uno selecciona aquellos más largos significa pues contar cuántos años de registro y punto. Pero también les he dicho que había que ver cuáles son las mejor observadas. Y eso también les he indicado que va por una inspección en campo, por cerciorarse que los instrumentos estén funcionando bien, y eso es la mitad del problema.
Porque si no se cercioran realmente que los instrumentos estén funcionando bien, pues de nada va a valer el ejercicio numérico que hagamos, porque estaremos cometiendo errores de origen, ¿no? Lo segundo es que ya les había indicado, para cada año, y eso voy a pasar acá a estas tablas resumen, lo segundo que tenemos que hacer es construir lo que se llama el patrón de precipitaciones anuales, ¿no? Y se acuerdan, en esta laminita ya había puesto, ¿están viendo bien la lámina o necesito ponerla en modo presentación? Lo que pasa que es bastante más sencillo pasar e ir viendo. Voy a incluso ampliar un poquitín esto para que puedan ver mejor. Bueno. Bueno, ok. Ya. Entonces, les había dicho, fíjense acá, esta expresión es el patrón de precipitación anual, que nada más es un promedio, pero es un promedio para cada año y el promedio se hace para cada estación, ¿no? Entonces, fíjense en esta tablita, por ejemplo, en el año 1999, ¿qué tengo? La precipitación del año 1, le estoy llamando, ¿no? De la estación 1 para el año 1, de la estación 2 para el año 1, estación 3, año 1, estación X, esta la 4, vamos a decir que sea la X, la que queremos testar, ¿no? Que va a ser también para el año 1, etcétera. Entonces, el promedio de todos estos valores de ese año le llamamos patrón de precipitación anual para el primer año. Lo propio, y fíjense que acá en esta tablita ya está en reversa, ¿no? Estaba del año 70 al 99. Acá ya lo he puesto del año 99 al 70 por las razones que he explicado en la anterior clase, de que se consideran mejor medidas, digamos, los últimos años debido a que hay mejor tecnología, a que la gente está más capacitada y además, por otra parte, los últimos años siempre representan la tendencia actual y futura de la variable que estamos analizando. En este caso, por ejemplo, precipitaciones anuales, ¿no? Entonces, bueno, el segundo paso que había sido, repito, el segundo paso es calcular los patrones de precipitación anual para cada año, Acuérdense que la media es, otra vez va a disculpar el compañero, otra vez les repito, es el promedio para el mismo periodo, pero entre los valores de todas las estaciones, ¿ok? Es eso importante reiterar. Listo. Entonces volvemos a nuestro modo presentación. Ya está. Hasta ahí está entendido. Tenemos todos los PPAs para todos los años del registro. Y lo que vamos a testar en este caso es la estación 4, que le estoy llamando X, porque puede ser cualquier estación. De hecho, hay que hacer el trabajo para cada una de las estaciones, ¿sí? Segundo, como hemos visto en el gráfico, y lo único que estoy haciendo es instrumentalizar los valores para llegar a este gráfico, en abscisas y en ordenadas están valores acumulados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí en esta tablita, que no la he puesto en una sola tabla porque no me cabe en la lámina, la he partido y la he puesto aquí abajo, ¿qué tengo? El acumulado en la estación 1, el acumulado en la 2, etc. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, para la estación 1, fíjense en la tabla de arriba donde está el cursor, tengo P11. Ese valor viene acá. Pero claro, el acumulado para el segundo año será ese del primer año más lo que tengo en el segundo año y más lo que tengo en el tercer año. Y será del 1 hasta el cuarto año y etcétera. En el último sitio estará la suma de los 30 valores que estoy poniendo en el ejemplo. Entonces, fíjense, esta columna nos da valores acumulados de la precipitación en la estación 1. Lo propio haré para la estación 2. Voy acumulando en la 3. Esta es la que estamos testando. Me olvidé cambiar los índices, pero ya ustedes entienden, sería la suma de los valores de esta columna, que en nuestro caso es la estación 4, ¿no? Y así voy acumulando para todas las estaciones. También tengo que hacer el acumulado del PPA. ¿Qué hago acá? Este sería el
PPA 1, en el segundo puesto el PPA 1 más 2, 1 más 2 más 3, 1 más 2, 3 más 4, etcétera. En el último casillero sería la sumatoria desde el PPA 1 hasta el PPA 30. ¿Ok? Entonces, ¿qué he obtenido acá? He obtenido los valores para poder hacer esa gráfica que es la que nos permite establecer si hay errores sistemáticos o no. ¿Qué voy a graficar? Y me disculpa el compañero, después lo voy a volver a poner en modo presentación. Voy a marcar qué es lo que estamos graficando. A ver, entonces. Vamos a... Y aquí vamos a poner así para que se vea bien. Caramba. El grosor así está aquí. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a graficar entonces? Vamos a graficar la sumatoria, que sería esta columna, ¿no? Que la voy a marcar con rojito, así y así. ¿Contra qué cosa? Contra la sumatoria del PPA. Entonces así, estas dos columnas, así. Ahora sí pongo en modo presentación. Fíjense, la sumatoria en la estación que estoy testando, que puede ser la 1, la 2, la 4, la que quieran, la N, obviamente, y contra la sumatoria de los PPAs que va en abscisas. Entonces, nuevamente, una vez que tengo esos pares de valores de las dos columnas que acabo de marcar son estos puntos negros, o en el caso de que haya quiebre, pues perdón, si no hay quiebres, los negros; si hay quiebre, los verdes, ¿no? Y listo, ya está. Entonces, ese es nuestro punto de comparación, nuestra metodología para establecer si hay errores sistemáticos. Bueno, a ver, un par de precisiones antes de volver sobre el tema de la corrección, que es el siguiente paso, ¿no? Lo primero es que ya les he dicho que antes de poder proceder a esto, cuando hay huecos de información, hay que completar los registros. Vamos a ver, hay varias técnicas, enseguida les voy a indicar algunas de ellas, ¿no? Una vez que hemos completado la data, recién puedo hacer este procedimiento. ¿Qué son cosas importantes, jóvenes? Ya les he indicado también en la anterior clase. Estos quiebres, estos pequeños quiebres que hay, porque si vamos siguiendo punto por punto, pues en cada punto hay un quiebre. La idea es de que ese quiebre permanezca por lo menos por, no sé, 5 o 6 valores consecutivos. De lo contrario, no, pues son las oscilaciones normales que se tienen en los registros. Eso es un primer punto. Un segundo punto que ya les he dicho, que cuando hay mucha dispersión, ya hemos mostrado en la anterior clase que siempre se puede ajustar una recta, pero si hay una dispersión, si los valores están por todo lado, ¿ya? Por más que dé un coeficiente de regresión interesante, cercano a 1, no sirve el registro. Y claro, ahí vuelvo a no sirve el registro. Fíjense, vuelvo a la tablita. ¿Qué pasa si determinamos que no, hay demasiados quiebres en este registro de la estación X? Entonces voy a eliminar ese registro. No lo puedo utilizar, no me sirve, en otras palabras. Por lo tanto, tengo que repetir el ejercicio ya, desde el inicio. ¿Por qué? Porque si yo elimino una columna de cualquiera de estas, en la tabla de arriba, de cualquiera de estas, el PPA va a variar, porque ya no va a existir ese valor, ¿cierto? Por ejemplo, acá en este caso, en vez de tener n estaciones, tendría n-1 estaciones. Por lo tanto, este valor de PPA que estoy mostrando en la última columna de la tabla de arriba, pues va a variar. Es decir, el referente regional está variando. Entonces, otra vez hay que hacer el ejercicio. Entonces es moroso, pero claro, esto es muy fácil hacer
en una planilla Excel, ¿no? Entonces se elimina una estación y pues automáticamente nosotros podemos rehacer todo el cálculo. Antiguamente, cuando no había todos estos elementos, ya les he dicho, los ingenieros del anterior siglo, ¿no? Que no contaban con todas las facilidades, esos sí que eran capos, porque hacían todo a mano, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, ese es un procedimiento, como les digo, bastante moroso, porque comienzo con la estación 1, listo, es consistente, sigo adelante, tomo la 2, es consistente. Cuando llego a la 8, ay, no es consistente, la saco. Entonces tengo que volver a con el 1. ¿Por qué? Porque el PPA varió, ¿no ve? Entonces es una serie de iteraciones hasta encontrar y corregir todas las estaciones correspondientes. ¿Está entendido? Hay preguntas sobre el asunto porque este, como les he dicho, es un método muy sencillo que hasta el día de hoy se utiliza y van a ver que, por ejemplo, el concepto del vector regional no es muy diferente a esto, aunque, pues, obviamente por el tema informático da más precisión, ¿no? Bueno, voy a pasar entonces a hablar de, un poquito les quiero mostrar un ejemplo numérico, a ver alguno que sea. Este que es sencillito. Bueno, creo que está suficientemente grande. Están viendo la planilla Excel, ¿no? Entonces, a ver, en este ejemplo que es sencillito, hay estos valores, no sé si los tengo con años. No tengo con años, pero no importa. Fíjense, es un registro de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años nomás. Y me están diciendo, yo quiero saber si estos registros son consistentes en la estación X. Fíjense que acá, esto que estoy marcando con color celeste, es la estación donde quiero ver si hay errores sistemáticos o no hay. Ya es un ejemplo sumamente sencillo. El PPA, que es el promedio de N estaciones, ya me lo están dando. Es este que estoy marcando en color naranja. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, este pasito ya no los han hecho y nos están dando para los diferentes años, pues no, lo podemos poner si quieren igual, digamos, por decir algo esto así, ¿no? Y en reversa, ¿no? Voy a hacerlos una triquiñuela para no estar poniendo uno por uno los números, digamos que sea así. Digamos que sea así, ¿ok? Ya está en reversa y tengo esta situación. ¿Qué están en las columnas D y E que les estoy mostrando? Están los acumulados. Fíjense los acumulados del PPA. Acá queda, el primer valor siempre es el mismo. Este valor, y ahí fíjense en el Excel, por eso facilita esto, es la suma, digamos, de este primer valor con el segundo. Este será los tres primeros, etcétera. Entonces es nada más el acumulado. ¿De qué? De los PPAs. En la siguiente columna, y bueno, en este caso voy a pintarles así para que asocien por el tipo de colores, digamos, lo que se está acumulando. Entonces acá sería en la estación X y punto. Listo. ¿Qué se ha hecho acá? Aquí está el cálculo de las pendientes. Fíjense que no es nada más para lo que le estoy llamando pendiente 1, ¿no? Fíjense en la formulita aquí, ¿qué es? D6 menos D3, dice, ¿no? ¿Qué es D6? A ver, esta columna es lo que tenemos en abscisas, ¿no? Contra lo que tenemos en ordenadas. Entonces, ¿qué estamos sacando acá? Nada más las tangentes, tal cual habíamos visto en la lámina. Este valor es el cociente entre las tangentes. Ese es el famoso beta que teníamos como factor de corrección. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que tenemos que hacer simple y llanamente es multiplicar estos valores, porque fíjense, voy a aquí ahora cambiar de color, estos valores
que he puesto con un color naranja más fuerte, son correctos. Y acá estos que he dejado en celeste, fíjense que hay una variación tremenda. Claro, esta variación tremenda está en una proporción de 2.43 en términos de pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores que estoy dejando con azul, para corregirlos tengo que multiplicar por este valor de 2.43, ¿sí? Entonces, a ver, no sé si tengo eso hecho. Obviamente que aquí están ya los valores en la gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos? Los valores originales son estos que están acá abajo, ¿no? Pero hay el quiebre que está marcada con esta línea azul mucho más fuerte. Los valores corregidos ya son estos que están en color fucsia en la parte de arriba. ¿De dónde sale eso? De multiplicar esta parte por el coeficiente de corrección, y claro, como la gráfica es acumulada, tenemos que volver a hacer los acumulados, ¿sí? A ver, no sé, voy a hacer rápidamente acá mismo lo que acabo de señalar para que no haya problemas. Entonces, voy a poner acá los PX corregidos, ¿ok? Ya. Entonces, esos P corregidos para estos primeros valores son los mismos. No he corregido nada porque ese es el segmento de referencia, el que se supone que está bien, ¿ok? A ver, sí. En cambio, estos de aquí abajo van a ser este valor de corrección y lo voy a multiplicar por cada uno de estos, ¿ok? Listo. Ahí está. Entonces, acá es el PX acumulado, corregido además, ¿no? Entonces, este va a ser esto va a ser esto, más esto. Listo. Entonces, esto me copio. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, es que aquí tenemos que fijar lo siguiente. Para que no varíe, ¿no? ¿Me están siguiendo? Porque siento que como que están un poco perdidos. Entonces, tengo también que corregir las acumuladas. Entonces, ¿dónde están las acumuladas? Entonces, aquí, PPA, caramba, PPA acumulado. Como en esta parte no ha variado, será esto. ¿Dónde está el acumulado? Perdón, acá. Esto. A ver, un ratito. No, el acumulado nos vamos a ahorrar el trabajo y voy a utilizar simplemente esto. No seré flojo, ¿no? Listo, aquí está. Es esto. Entonces, listo. Mal. Allá, lo jalo. Listo. Ya está. Entonces, esto que en vez de haber hecho la gráfica, como dije antes, con estas dos sumatorias, ¿no? Que eran las originales y que me dan esta línea fucsia y que me da este segmento azul, ¿ya? Con el quiebre, ahora tengo que graficar ¿qué cosa? Este acumulado, que es el antiguo, ese es el referente, ese es el regional, contra estos otros corregidos. En ese caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy llevando estos valores azules hacia la tendencia, hacia la línea fucsia. ¿Ok? Eso es. Entonces, espero que haya quedado claro el proceso, jóvenes, porque ya les digo, seguramente el ingeniero Funes o pues el señor Espinosa hará un ejemplo numérico con una data más grande, pero yo les pido por favor personalmente hagan al menos una vez. Eso es
sencillo y es muy útil. Es el primer test que tenemos que hacer. Bueno, si no hay preguntas al respecto, pues voy a pasar al segundo test, que es el de homogeneidad. Y por favor, les voy a pedir que me den retorno. Uy, ahí hay alguien esperando. Por favor, díganme si se escucha bien, si han estado siguiendo, porque como no escucho absolutamente nada, no sé si hay preguntas o no han escuchado o no han entendido. Se escucha, Ingeniero. Se escucha, Vale. sí, todo bien, Ingeniero, se escucha, todo lo estamos atendiendo. Sí. Bueno, muchas gracias. Es importante que no se me duerman y que no se me vayan a tomar su desayuno, comer su yaucha, ¿no? Es importante que sigamos. A ver, entonces, señor Félix Rojas, cuéntenos, ¿hay preguntas, no hay preguntas? ¿Está entendido? En pocas palabras, repítanos el proceso. Don Félix Rojas Luna. ¿Cómo es? No sabe, no contesta, se ha ido a comer su yaucha. Señor Iván Abel Chacoya, cuéntenos. No sabe, no contesta. A ver. Señorita Vilca. Señorita Jocelyn Vilca. A ver, háganos un breve resumen. Cuchi, qué vergüenza. A ver, ¿quién va a defender el prestigio de su curso? Que levante la manito. O que abra su micrófono y que nos cuente en 2 minutos lo que acabamos de explicar. Ingeniero, muy buenos días. Identifíquese, por favor. Gerson Tambo. Adelante, señor Tambo. Antes de poder hacer el resumen, tenía una duda respecto a poder encontrar ese punto donde hay ese cambio de pendiente. Eso lo tengo que ver de la gráfica, ¿no? Donde hay un cambio sustancial, digamos, ¿o cómo? Exactamente, exactamente. En resumidas cuentas, a ver, es el tema del cambio de tangente, ¿no? Del ángulo a visto. Y como le decía, no es que cambie en un solo punto, sino tiene que haber continuidad en 4 o 5 puntos al menos para decir, sí, aquí hay un quiebre, ¿no? Si no, esos quiebrecitos entre pares de valores, pues tendríamos en todas las representaciones n quiebres, ¿no? Correcto. Entonces, adelante con el resumen. Bueno, ingeniero, con esa aclaración, ¿no? Usted explicó que hay que hacer una suma, bueno, se toman datos respectivo a las precipitaciones anuales, entonces hay que hacer una suma de cada una de estas precipitaciones por estaciones, de cada una de esas estaciones. Vamos a tener la sumatoria de la estación 1, de la estación 2, hasta n estaciones, dependiendo de la cantidad. De esas estaciones vamos a hacer una sumatoria, pero de los PPAs, que es la suma de la estación 1 más la estación 2 más la estación 3. Entonces, una vez realizada esa sumatoria, se procede a hacer una gráfica. Una vez realizada la gráfica, se identifica ese cambio de pendiente, como usted indicó, y procedemos a corregir, encontrando así un factor de corrección donde hay ese cambio brusco de pendiente y multiplicamos ese factor para poder obtener una gráfica adecuada y correcta. Bueno, muchas gracias, señor Tambo. Nada más, yo quisiera puntualizar el concepto fundamental. Para poder testar el registro de cada estación, lo comparo con un patrón regional, que en nuestro caso se llama patrón de precipitación anual, porque es para cada año, obviamente, que es el promedio de un conjunto de registros en muchas estaciones, en estaciones, hemos dicho. Entonces, el concepto fundamental, y capaz que ustedes digan que con este profesor, ¿no? Es ese. Una estación contra el régimen de precipitaciones regional. Ese es el concepto fundamental. El régimen de precipitaciones regional se puede representar de diferente forma. En este caso estamos representando
por la media aritmética de los valores de muchas estaciones. Punto. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a continuar. Muchas gracias, Tamo. Y voy a hablar del test de homogeneidad. Como he dicho en la anterior clase y pues también al comienzo de esta, la homogeneidad de datos se refiere básicamente a establecer el carácter de un sistema físico. Y ya en la clase anterior también he dibujado y voy a aprovechar ese, no, estamos ya con cosas acá, cerramos esto, y vamos a hacer nuevamente lo que he hecho porque es súper importante. En muchos semestres han habido preguntas sobre este concepto y lamentablemente no siempre han sido las mejores respuestas, entonces me voy a tomar un tiempito todavía para volver a explicar. Primero, lo primero que tengo que establecer es de qué variable estoy hablando, ¿ya? Y en este caso voy a hablar, ¿sí?, de la variable escurrimiento. Porque claro, yo puedo hablar de temperaturas, puedo hablar de precipitaciones, puedo hablar de cualquier variable hidrológica. En este caso, para el ejemplo que estoy dando, voy a hablar de caudales, ¿ya? Para los caudales que pasan por esta sección que estoy pintando aquí, a la salida de la cuenca, ¿ya? Para esos caudales, pues el sistema físico es la cuenca, porque de ahí vienen los caudales. Ya en la clase anterior he puesto que nuestra variable, caramba. Ya he puesto que nuestra serie es Q de I con I igual de 1 hasta N. ¿Qué significa eso? Que de los registros, por ejemplo, para que nos ubiquemos bien, ¿ya? Los registros acá, que este Q de I con I de 1 a N son la colección de caudales máximos instantáneos en N años. Digamos que yo he medido acá 30 años. Por lo tanto, voy a tener 30 valores de caudales los mayores que se han producido en cada año. ¿Ok? Bueno. También ya les he explicado una situación que es habitual. Por ejemplo, acá una mancha urbana, ¿no? No bacanas. Bueno, una mancha urbana, qué sé yo, que en principio era una pequeña manchita urbana, aquí. Una pequeña manchita urbana. Ya les he dicho que si esa manchita urbana, por ejemplo, crece, así se vuelve de grande, más facilito lo hago, ¿no? Está modificando el sistema del cual vienen los valores de esta variable, que en nuestro caso son caudales, ¿cierto? Bueno, es ahí donde entra el término de homogeneidad. Ya les he dicho, datos homogéneos provienen de sistemas inestacionarios. Datos no homogéneos provienen de sistemas inestacionarios. Claro, ingeniero. Ya de entradita nomás usted nos está diciendo que este sistema está variando porque aquí esto que era antes totalmente permeable, por ejemplo, con bosque, con pastizales, lo que sea, ahora son calles, son techos y es impermeable, por lo tanto el sistema está variando. También les he explicado que desde el punto de vista estadístico, ¿no? Este es el universo de valores, ¿qué cosa? De valores Q. ¿Sí? Y de ese universo de valores yo saco una muestrita. Pero ya les he dicho que cuando hay un cierto grado de variabilidad en el sistema, puede darse que parte de esa muestra quede fuera queda fuera de ese universo teórico y o como en este caso, gran parte quede fuera de ese universo teórico. Entonces, los tests de homogeneidad, como el de Kolmogorov-Smirnov, nos permiten determinar hasta qué grado yo puedo admitir que este sistema que estoy analizando puede ser todavía
conceptualizado como estacionario cuando sabemos que han habido cambios en el tiempo. ¿Ok? Esto que les he mostrado de forma gráfica es totalmente subjetivo. Ah, ya, como esto es poquito, sí, lo considero que sí, que es estacionario y por lo tanto datos homogéneos. Ah, no, aquí ya es mucho. Pero ¿qué es poco, qué es mucho? Eso es totalmente subjetivo. Lo que nos dan los test, y todos son muy semejantes, y voy a hablar del test de Kolmogorov-Smirnov, es la posibilidad de determinar de forma cuantitativa y de forma objetiva eso que estoy diciendo. Si la data es homogénea o es pues no homogénea, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental de estos tests? El principio fundamental, discúlpeme quien me pide siempre que ponga en modo presentación, acá sí te tengo que escribir un segundo, D versus D paréntesis, ay caramba, bueno, alfa le voy a poner, ya no voy a estar buscando el símbolo, simplemente ¿qué quiero significar? Olvidé poner esto que es el principio. El principio de todo test, y lo voy a poner con letra más grande incluso, es esto. Ahora sí lo pongo en modo presentación. El principio es comparar una desviación que acá estoy llamando de alfa, ¿no? Que es una desviación teórica, con una desviación que está acá simplemente como D, que es una desviación empírica. Entonces el criterio es, cuando mi desviación empírica, que enseguida les voy a mostrar cómo es que se calcula, es menor o igual que la desviación teórica, en ese caso yo voy a decir que los datos son homogéneos, con un nivel de confianza determinado, ¿ya? Por el contrario, si el D empírico es mayor que el D teórico, quiere decir que el sistema es inestacionario, por lo tanto nuestros datos son no homogéneos. Ese es el principio. Repito, comparar una desviación que se llama desviación empírica contra una desviación teórica o permitida, que es una referencia. Bueno, aquí tengo que hablarles de varios conceptos. ¿Qué es eso de alfa? ¿Qué es la desviación teórica? Alfa nos representa el inverso o el complementario del nivel de confianza. ¿Qué quiere decir nivel de confianza? Cuando yo digo, por ejemplo, yo quiero hacer mis cálculos con 99% de confianza, quiere decir que voy a tolerar apenas 1% de error, o que hay la probabilidad de que me esté equivocando de 1%. En los cálculos en general, el nivel de confianza que se elige depende mucho del volumen de información que se tiene. En Bolivia, en muchos países de Latinoamérica, es muy usual utilizar el 95% de confianza, porque pues no tenemos como Europa o en Estados Unidos cientos de años de registros. En nuestros países, particularmente en Bolivia, conseguir 20 años de datos ya uno tiene que festejar, ¿no? Entonces, para esos niveles, digamos, es normal el tomar 95% de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy admitiendo la posibilidad de que me equivoque de 5%. Ese alfa que ustedes ven en la lámina representa eso, el porcentaje de posibilidad de equivocarme. Cuando digo 95% de confianza, implícitamente estoy admitiendo 5% de probabilidad de error y eso se llama alfa en nuestra nomenclatura. ¿Ok? Vale. Entonces, esa desviación teórica depende de un coeficiente. Uy, acá por alguna razón me voy a copiar esto. Seguramente me equivoqué en el... Ya, listo, ahora sí. En la combinación del ASCII. Se representa de esta forma. Esa desviación teórica
es proporcional a un coeficiente que depende justamente del grado de confiabilidad que queremos, del nivel de confiabilidad que queremos, por la raíz cuadrada, SQRT, como ustedes saben, es la abreviación para raíz cuadrada, ¿de qué cosa? En el numerador está la suma de dos números, N1 más N2, y en el denominador el producto. Y ahí les voy a explicar qué es N1, qué es N2. Y me vuelvo a este grafito que estamos haciendo. Y aquí, pues, voy a tomar esta línea, voy a poner una línea en el tiempo, ¿no? Y voy a decir, a ver, esta, y otro colorcito para que se note bien. Ah, caramba, he hecho mal. Disculpen, pero ya saben, la pizarra y el marcador es más fácil. Algún día voy a volverme canchero, ¿no ve? Entonces, aquí voy a cambiar entonces de color. Listo, ya. Y voy a tomar, capaz que uno más delgadito, ¿qué es lo que estoy queriendo marcar? Estoy queriendo marcar acá en la línea del tiempo los distintos valores. Entonces, en este punto tengo un valor, ¿sí? En este tengo otro valor. En este, aquí estas rayitas rojitas que estoy poniendo, delgaditas, son los N. Ay, caramba, ese me salió cualquier cosa, ¿no? En fin, acá los que estas rayitas que estoy poniendo, lo único que significan los N datos que tenemos en esta serie. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, claro, puede ocurrir que es muy frecuente que este registro esté dividido en dos, por razones de operatividad. Por ejemplo, con color rojo voy a poner una parte del registro. Aquí, esta línea, que la voy a procurar, digamos hasta aquí. Eso tiene N1 valores. He dejado de medir por cualquier circunstancia, ¿sí? Y después de un tiempo he vuelto a, y voy a hacer con otro color, obviamente, para que se note, he vuelto a medir, digamos acá, este otro segmento. Entonces, esta primera parte tiene N1 valores, esta segunda parte tiene N2 valores. En el caso de que el registro haya sido continuo, como está mostrando la línea verde, yo digamos que tenga 40 datos. Entonces, lo voy a dividir en dos segmentos iguales. N1 será 20, N2 será otros 20. En este caso, por ejemplo, he medido acá 20 años y acá 18 años. N1 será 20, N2 será 18. ¿Entendido? Entonces, fíjense, vuelvo a la lámina, vuelvo a poner modo presentación. Acá, este de alfa, el teórico, el referente teórico, es proporcional a la raíz cuadrada de los N1 valores del primer segmento más N2 valores del segundo segmento dividido el producto de esos números. Y eso multiplico por este coeficiente K sub alfa, ¿no? Que es un coeficiente que viene de la distribución de estudiantes. Pero bueno, en los libros de estadística, en los anexos, van a encontrar valores de K alfa para cualquier nivel de confianza. En la hidrología no se utiliza, pues, por decirles algo, 78.3 de confianza. No, hay niveles de confianza, pues, típicos. El 80%, el 90%, el 95%, etc. Como he dicho hace un momento, el valor más utilizado en nuestro medio es 95%, que sería en esta tablita que ustedes están viendo el 0.05. Eso es 5% de probabilidad de error, ¿no? Y de hecho esto está al revés. Ven, así es la vida. Por favor, acá, este alfa tiene que estar arriba y el K de alfa abajo, ¿ya? Entonces, eso tengan en cuenta, no lo puedo corregir porque aquí lo tengo como imagen, lamentablemente, pero por favor, el
alfa es arriba y eso nos está dando el nivel de confianza. Por ejemplo, 0.05 quiere decir 95% de confianza. Su respectivo K de alfa, que va a entrar en esta relación, sería 1.36. Si yo quiero al 99% de confianza, por lo tanto alfa igual 0.01, el K de alfa sería 1.63. ¿Ok? Entonces, fíjense, ese referente con el que vamos a comparar nuestra desviación empírica ya es un valor conocido. En los textos van a encontrar tablitas que simplifican la vida como la que tengo aquí abajo. Directamente nos dan el D alfa en función de ¿qué? Del número de valores que está en la primera línea, si tengo 10, 15, 20, 25, 30, digamos, y del nivel de confianza, y estos dos niveles son los más utilizados, 95 y 99, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen yo tengo 20 años y tengo alfa, o quiero con un nivel de confianza del 95%, entraré ¿a cuál valor? 9 sobre 20, ¿no? Ese sería el valor de D alfa, que sería el referente, con el cual voy a comparar el valor de la desviación empírica. Bueno, y vuelvo a eso. En la parte superior de la lámina está la definición de cómo se calcula la desviación empírica para el test. Entonces, acá ¿qué dice? Voy a tomar como valor de desviación empírica el máximo del valor absoluto, ¿ya? De las frecuencias relativas acumuladas, de la diferencia de las frecuencias relativas acumuladas para los dos segmentos que utilizo en el análisis. Fíjense, ya he dicho, ¿no? O sea, en la anterior, en esta laminita, esta parte sería el primer segmento con N1 valores. Esta otra, o si quieren la mitad del verde, en el caso del registro continuo, es el segundo segmento con N2 valores. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta lámina? Que nos están diciendo que tengo que calcular, ¿qué cosa? Las frecuencias acumuladas, por eso es el F mayúscula, porque F minúscula se utiliza para la frecuencia normal, ¿no? O sea, individual, si quiere. Esta sería la acumulada, pero además es la frecuencia relativa, porque se divide el número total de valores de ese segmento. Hago la diferencia y saco el valor absoluto. Y de todos esos valores, pues voy a sacar un valor máximo y ese es el que voy a comparar con el de alfa que ya tenía. Voy a mostrarles eso con un pequeño ejercicio numérico, ¿ya? Porque de lo contrario es un poquito complicado entender. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, jóvenes, en la primera línea donde dice serie 1, es un segmento de valores. Por ejemplo, exactamente es lo que les he estado contando con la lámina en el Paint, ¿no? Acá, yo he medido en esta sección los caudales por mucho tiempo. De ese registro he hecho una serie de N valores de caudales máximos instantáneos. Esto, Q de I, es esto que nos están mostrando en la tablita y que la vuelvo a ampliar porque ahora sí están un poco pequeños los números. Entonces, fíjense la primera parte de la serie. Esto digamos que esté en metros cúbicos por segundo. Ya caudales máximos instantáneos en metros cúbicos por segundo. Acá ven ustedes la primera serie 2.1, 3, 1, 2, 2, 9, 0, 6, 2, 8, etc. Bueno, la segunda parte del registro está en la segunda línea, 3, 2, 3, 8, etcétera, etcétera. Entonces, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 valores, ¿cierto? Bien. El primer paso que tenemos que hacer es ordenar los valores. Ordenar los valores. Por dos razones, porque a partir de eso voy a poder calcular las frecuencias y por otra parte voy a darme cuenta cómo está la configuración de los segmentos. Entonces, fíjense acá en la tercera línea,
Por favor, que alguien me diga, me ratifique que están oyendo y viendo bien. Sí, Vale, ok, gracias. Sí, Entonces, en la tercera línea tenemos los valores ordenados, como pueden ver, de más chiquito, que es el 0,6, ¿no? A el mayor de la primera serie, del primer segmento, que había sido 3,2. Nada más he hecho ordenar estos valores de menor a mayor. Lo propio hago en la cuarta línea con los valores que tenía acá en la segunda. El valor más chiquito en esa parte es 2.1 y pues el valor más grande había sido 7.2. Y observo de esta tercera y cuarta línea. Fíjense, es muy evidente que los valores de la segunda serie, del segundo segmento, ya son bastante mayores que los del primer segmento. Y claro, uno dice, mira, el ingeniero me ha contado hace un ratito que cuando una ciudad va creciendo, se va modificando la permeabilidad de la cuenca, claro, los caudales van creciendo, porque ya no permites la infiltración, ¿no? Cuando tú pavimentas las calles, cuando construyes casas con sus techos impermeables y todo eso, estás impermeabilizando la cuenca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos caudales con el tiempo van creciendo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra ciudad. Yo les he comentado en las primeras clases, cuando hablábamos de los sistemas de drenaje y estas cosas que tienen que ver con nuestra materia, que los embovedados, por ejemplo, de la ciudad de La Paz, del centro de la ciudad de La Paz, sobre todo en la cuenca del río Choqueyapu, ya han alcanzado su capacidad máxima, y no es porque se hayan reducido los embovedados, ¿no? Sino porque han crecido los caudales. ¿Y por qué han crecido? Porque antes la ciudad llegaba de la cervecería un poquito más arriba, ¿no? Pero hoy día todo de la autopista para arriba está urbanizado. Entonces, claro, uno piensa, es cabalito lo que he visto en el grafiquito. ¿Qué es la consecuencia? El registro del segundo segmento es mayor, pues, ¿no? En valores. Entonces, bueno, hasta ahí creo que está explicado, creo que el fenómeno de la inestacionalidad se ve muy bien reflejado en este tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, la segunda parte de la tablita y de la lámina, pues, está referida al procedimiento. Fíjense, acá dice intervalo. Normalmente para hacer este test se divide en intervalos que se llaman intervalos de clase, ¿ya? Eso acá por facilidad está hecho de 1 en 1, del 0 al 0,9, del 1 al 1,9, etcétera, ¿no? Y obviamente llegamos hasta un intervalo que cubra todo el rango de valores, que en este caso son de 2.1 hasta 7.2. Entonces acá con 7.9 ya hemos cubierto todo, ¿no? En este casillero que estoy mostrando con el cursor. En la práctica no necesariamente se toma de 1 en 1, ¿no? Hay un criterio que es interesante, que es bastante bueno además, que este ancho del intervalo que aquí es de una unidad, digamos, ¿no? Donde dice intervalo, eso se puede tomar como el 60% de la desviación estándar, ¿ya? Por ejemplo, que yo calcule la desviación estándar y sea, no sé, a ver, ¿qué puede ser? 2, que sea, ¿no? Para que sea fácil. El 60% sería 1.2, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, en vez de tomar la unidad, yo tomaría el ancho 1.2. Sería de 0 a 1.199, de 1.2 a 1.7999, etcétera, ¿no? Eso sería. Entonces, el criterio que se utiliza normalmente es 60% de la desviación estándar de los valores. Ok, listo. Eso es en cuanto a definición del intervalo de análisis. Esta F1 minúscula, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta no es nada más que el número de valores que caen en ese intervalo que estamos analizando. Fíjense que para el primer segmento
entre 0 y 0,9 solo tengo un valor, que es este 0,6, ¿no? Entre 1 y 1,9 tengo 4 valores, que serían 1.2, no sé qué se ha hecho con mi cursor, que está divagando por ahí, que sería aquí el 1.2, el 1.6, 1.7, 1.7. ¿Ok? Entre 2 y 2,9, ¿qué tengo? 2,1, 2,8, 2,9, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, acá solamente estoy poniendo el número de valores que cae en cada uno de los intervalos. Obviamente que la suma de todos estos tiene que dar el número de valores total. 1 y 4, 5, más 3, 8, más 2, 10. 10 valores que yo tenía en ese segmento. Lo propio hago con el segmento 2. Entre 0 y 0,9 tengo ningún valor. Entre 1 y 1,9 tampoco hay valores. Acá entre 2 y 2,9 hay 2 valores. Fíjense, el 2,1 y 2,3. Entre 3 y 3,9 hay 6 valores. Ahí está en la línea 4 de la tabla de arriba, ¿no? El 3, 3,1, 3,2, 3,2, 3,5, 3,8. Ok. Entonces, igual, anoto acá cuántos valores hay en cada segmento. Listo. Bien. Acá están las diferencias que necesitamos, porque fíjense lo que nos han pedido, y eso está en la lámina anterior que vuelvo, dice, la diferencia de las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Eso quiere decir F1 dividido en E1 menos F2 dividido en E2 con Fs mayúsculas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Acá, yo tengo la frecuencia relativa sería 1, que es este numerito que está acá, que le estoy mostrando con el cursor, dividido el total de valores del segmento, que serían 10, un décimo. Acá la frecuencia absoluta acumulada sería 5, pero con referencia al número de valores que tengo en el segmento. Sería 5 dividido 10. Y aquí a estos 5 le sumo estos otros 3, sería 8. Y aquí le sumo estos 2 y sería 10, siempre referido a los 10 valores del segmento. Aquí obviamente ya no hay más valores, por lo tanto la frecuencia acumulada relativa se mantiene hasta el final. Segundo segmento, como acá no tengo ningún valor, 0. Acá 0. Acá 2 décimos. Aquí le sumo estos 6, 8 décimos, etcétera. Entonces fíjense en esta línea que he calculado. La frecuencia relativa, porque está referido al número total de valores de segmento, acumulada, porque voy sumando hacia la derecha en la tablita, ¿no? Es claro que en ambos casos tiene, aquí hay un serio error, jóvenes, por favorcito. Esto tiene que ser 10. Estos 2 unos que están aquí en este casillero tienen que ser 10 sobre 10, porque fíjense, aquí he comenzado con 0. Aquí hay 2. Aquí hay 8, 10. A ver, no. Uf, aquí está algo mal. Acá está algo mal. A ver si tengo en alguna parte el Excel, porque si no nos vamos a hacer embrollos. Yo tengo que corregirlo. Permítanme. Si puedo llevar esto a un Excel, mejor les voy a explicar en un Excel, porque no quiero que queden dudas ahí. Listo, así. Eso es, ven, así es. Estas cosas ayudan. Aquí tenemos 0, 0, aquí 2, aquí 8 está bien, 9, 10, 10. Este es el que está mal, ¿no? Entonces, aquí está faltando el cerito. Y aquí está faltando el... A ver, ¿dónde está? 10, 10, 10. Listo. Listo. Entonces, aquí en el Excel creo que se ve de buen tamaño y espero que estén viendo adecuadamente. Siguiente paso es simplemente hacer la diferencia entre esas dos líneas, ¿no? Aquí tengo 1, aquí tengo 5, aquí tengo 6 décimos, 2 décimos, 1 décimo, y estos igual, ¿no? Están 0, 0, 0.
porque es la diferencia entre estas dos líneas. Bueno, listo. Ingeniero, Hechas... Sí, dale. En la fila de F2 sobre N2, en el intervalo de 5 a 5,9, ¿no sería 9 décimos? Porque no estaría... Tienes toda la razón. A ver, vamos a revisar un ratito. Ah, sí, este es muy buena observación, compañero, que 10 puntos más en mi aprecio personal. Aquí estamos bien, correcto. Y ahora sí es 10, ¿no? A ver, voy a repetir esto, muy pertinente la observación de su compañero. Fíjense aquí, tenemos 6, hasta aquí teníamos 8. Le aumentamos 1, es 9, pero aquí no hay nada que aumentarle, sigue 9. Aquí no hay nada que aumentarle, 9. Aquí hay 1 que aumentarle y siempre tiene que llegar a la unidad, 10 sobre 10 en este caso, ¿no? Muy buena la observación. Listo. Aquí hacemos diferencias, ahora sí, de 1, de 5, 6, 2, 1. Aquí debería ser 1 décimo. Y ese era por eso que estaba errado. Ah, caramba. Qué barbaridad. Esto prefiero, entonces, pic. Oh, no, Dios mío, esto está haciendo macanas. Ya, ahora sí. Algo raro está. Déjenme un segundito. Algo está haciendo mal. Perfecto. Ahora sí. Listo. Entonces, ya tenemos las diferencias. Ojo, es en valor absoluto. Puede ser que en algún caso, pues, tengamos... no debería dar, porque no hay cómo de negativos, pero bueno, la fórmula dice absoluto, habrá que tener en cuenta. Y nos están diciendo busque el mayor. En este caso, es este el referente. 6 décimos. 6 décimos. ¿Ok? Entonces nos vamos a acordar ese numerito. Voy a volverme a la lámina, a esta lámina, y voy a decir, por ejemplo, yo quiero, acuérdense que el número es 6 décimos. Yo digo, quiero saber si estos valores todavía son conceptualizados como homogéneos al 95% de confianza. Entonces, fíjense, aquí en la tablita, para simplificar, pueden hacer el cálculo si quieren. Con esto les va a dar un valor cercano al que está en la tabla, no necesariamente idéntico, pero cercano, ¿ya? ¿Qué tendríamos? 95% es alfa 5%, ¿no? Probabilidad de error 5%. ¿Cuántos valores tengo? Tengo 10. Por lo tanto, mi referente sería 7 décimos. El de alfa, para el ejemplo que les estoy explicando, sería 7 décimos. El valor empírico que he calculado es 6 décimos. Por lo tanto, en nuestro caso, es menor. Eso quiere decir que aún con esa variabilidad del sistema, que provee valores que a primera vista son pues diferentes, ¿no? O sea, se ve que las magnitudes del segundo segmento son mayores en general, ¿no? Entonces, aún así, yo voy a admitir que este sistema todavía puedo conceptualizarlo a fines prácticos como un sistema estacionario, por lo tanto, estos datos se consideran homogéneos. Por el contrario, si imagínense, hubiésemos obtenido 8 décimos, en ese caso, pues sería mayor que este 7 décimos que estamos planteando. En ese caso, esa estadística, más bien ese registro, tendría datos no homogéneos y nos complica la vida porque ya les he dicho que toda la hidrología clásica, todos los análisis clásicos, estadísticos y probabilísticos están pensados para sistemas estacionarios, ¿no? Bueno, eso es. Hay muchos otros tests, ¿ya? Semejantes a los de Kolmogorov, Smirnov, ¿ya? Que siempre parten de la base de la comparación, de una desviación empírica con una desviación teórica,
¿ya? ¿Dónde está la diferencia? Está en el modo de determinar la desviación teórica. Pero ya les digo, hay pequeñas diferencias. Este es uno de los métodos más utilizados universalmente, por lo tanto, he preferido darles este. Pero en la literatura, como digo, en la web, ustedes van a encontrar muchos otros tests de esta naturaleza. Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar a la última parte de la explicación en la clase, que es una cosa bastante... Uy. Creo que se está terminando la energía y por eso está reaccionando. Ese es... Primero voy a hablar del último test que nos está faltando, que es el test de outliers, ¿no? ¿Se acuerdan lo que he dicho en la anterior clase, cierto? Que son los test outliers. Aquí arriba creo que tenemos alguna laminita que hemos utilizado. Aquí está. Esta utilizaremos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Los outliers o valores sospechosos, ¿no? Son esos que se disparan, habíamos dicho. Entonces, claro, yo tengo un valor, digamos este que está totalmente a la derecha, y quiero saber si ese es verdadero o ha sido un error. Sobre todo, como les he adelantado ya, esto se hace en el análisis de eventos extremos máximos, porque la incidencia de un valor disparado, por decirlo de forma, en un léxico más bien coloquial, ¿no? Es muy grande. ¿Por qué? Porque ese hace variar los parámetros estadísticos que intervienen en el cálculo probabilístico que hacemos para determinar las precipitaciones y los caudales de diseño, ¿no? Entonces, es importante saber si ese que se disparó es real o por el contrario, no, pues esto no corresponde a una situación en la naturaleza, es un error, ¿no? Entonces, vuelvo acá. Hay varias metodologías. Una de las más utilizadas se basa en las probabilidades de que un determinado valor entren en lo que ustedes conocen como la campana de Gauss, ¿no? Esto que están viendo en la lámina son representaciones de las densidades probabilísticas de una función normal, ¿no? Por eso es una campanita totalmente simétrica. Claro, hay diferencias entre esta, la azulita y la marrón. ¿Por qué? Acá esta tiene mucho menos dispersión de valores que la marrón. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema y el fundamento del método está en estas probabilidades que he puesto acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor de X, en este caso, es una variable hidrológica? Por decirles algo, la precipitación anual, ¿ya? Que sea para nosotros, X es la precipitación anual. La probabilidad de que esté en el segmento entre la media menos una vez la desviación estándar y la media más la desviación estándar es aproximadamente 68.3%. Eso quiere decir, a ver, en esta gráfica, voy a tomar la marrón porque está más legible, digamos. Ustedes ven que el valor central sería este, que es la media. Para la izquierda yo puedo poner, digamos, una vez, fíjense en el cursor, por favor, ¿no? Una vez la desviación estándar, voy a irme a modo de trabajo. Estas líneas, a ver, vamos a utilizar una recta aquí para que nos ayudemos. La vamos a volver rojita y la vamos a volver más gruesita para que se vea. Y me voy a copiar porque necesito siempre dos. Entonces, digamos que, y hasta una vez más, pero a esta la voy a volver de otro color, la voy a volver un verdecito que se vea bien, ¿ya? Esta la voy a poner aquí en el centro, que eso esté representando el, caramba, esta cosa no da, ya, ahí.
Enseguida voy a poner en modo presentación, querido amigo, para que vea bien. Esto, digamos, es nuestro valor central, ya que es la media en nuestro caso. ¿Ok? Bueno, si yo a esa media le resto una vez la desviación estándar, digamos, sería esto. Si yo le sumo una vez la desviación estándar, sería estito. Estoy hablando en abscisas, que está la X, ¿no? Entonces, en este intervalo entre, como he puesto acá, la media menos una vez la desviación estándar y hacia la derecha, la media más una vez la desviación estándar, estamos diciendo que la probabilidad de que X, la variable X, esté en este intervalo es del 68.3%. El siguiente criterio es si le pongo X menos 2 veces la desviación estándar. Entonces vamos a suponer que la desviación está 2 veces la desviación estándar sea ahí y 2 veces la desviación estándar sea ahí. Entonces, claro, hay más probabilidad porque ese intervalo es más ancho, ¿cierto? Y como estamos viendo acá en la lámina, es 95%. Si yo hago con 3 veces la desviación estándar, pues es 99.7. Y si hago con 4 veces es 99.994. Eso es prácticamente la certeza, ¿no? Está muy próximo al 100%. Entonces, eso se utiliza como criterio para testar si un determinado valor, que le vamos a llamar X asterisco, ¿no? Digamos, el X asterisco es el disparado, el outlier. Si entra en este criterio de que está en el rango de X menos más 4 veces la desviación estándar, yo voy a decir que es real. ¿Por qué? Porque está dentro del intervalo posible. Ese es un criterio, el más utilizado. Obviamente que en la literatura hay otras recomendaciones. Por ejemplo, dicen que es mejor tomar el criterio de 2 veces la desviación estándar, ¿no? Es más restrictivo en algunos casos, pero es mejor en otros casos. Me explico. A ver, si estamos trabajando con máximos, ¿ya? Y me va a disculpar el amigo que tiene dificultades en ver cuando pongo en modo trabajo, pero bueno, es que necesito explicarles algunas cosillas. Voy a poner acá esta recta. Y nuevamente voy a poner siempre más oscurito y más gruesito para que ustedes puedan ver. Ya, listo. Esta es la recta donde están todos los valores, ¿ya? En toda esta zona están los valores normales, ¿no? Y de pronto hay uno que voy a pintar aquí con una línea roja, digamos. Ya, así. A ver, este sí. Y ya. Entonces, caramba. Lo medio complicado es a veces, pero bueno, no importa. Vamos a lograrlo. Espero. Ya, a ver. Entonces, fíjense, digamos que a la izquierda están todos los valores medidos. Voy a hacer otra línea para que se entienda. Esto es importante que entiendan, jóvenes, por eso me voy a tomar unos segundos para hacer el grafiquito. Listo, a ver, le vamos a poner cualquier otro color y siempre más gruesito para que se vea. Entonces, en esta zona que estoy poniendo una línea doble, ya, la verdecita ven, ¿no? En esa zona están todos los valores normales, ¿ok? Todas mis mediciones. Tenía que poner los n valores acá. Y este rojito que he puesto aquí es el que se dispara, ¿cierto? A ese le estoy llamando X asterisco, ¿ok? Entonces acá, chiquic, aquí, X asterisco. Listo, ya. Ese X asterisco, si
fuese, digamos, caudales máximos instantáneos, yo tengo que ver que esté en el rango, digamos, de 4 veces la desviación estándar. Digamos que 4 sea ahí y sea, estoy utilizando la distribución marrón, ¿no? Ya. Si está dentro de este intervalo, quiere decir que es real. Y lo metemos en nuestra... Ahora, claro, fíjense, si yo tomase el criterio de 2 veces la desviación estándar, estas líneas rojas hacen un intervalo más estrecho. Y muy probablemente ese X asterisco quede fuera. Mi pregunta es, ¿cuál de los 2 criterios que acabo de decirles, con 4 veces la desviación estándar o con 2 veces la desviación estándar, es más conservador? Estamos hablando de caudales máximos instantáneos, es decir, un análisis de eventos máximos extremos. Bueno, dado que yo sé que están craneando y que van a seguir craneando, esa pregunta la voy a dejar para la próxima clase, ¿ya? Yo le voy a pedir, Ronnie Espinosa, ¿está ahí? Hola, Ronnie. Vale. A ver, le voy a pedir un favor. Yo quería avanzar un poquito más hoy día, pero creo que valía la pena algunas explicaciones. Le voy a pedir que la presentación no hagamos el lunes, sino el viernes, ¿ya? Justamente para terminar esta partecita del capítulo. Entonces les dejo a los concurrentes la pregunta. Denle vueltitas y me van a contestar al comienzo de la próxima clase, en su concepto, ¿cuál de los 2 criterios creen que es más conservador, ya? Cuando estamos haciendo análisis de máximos extremos. Ahí habrá que haber entendido bien el concepto para responder. Obviamente que les voy a explicar en la próxima clase, ¿vale? Bueno, muchachos, que tengan un buen fin de semana. A quienes les toque el rastrillaje, atiendan responsablemente y cuídense todavía. Hasta el lunes, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.